Esta videolección está dedicada a uno de los adyacentes del verbo, el sujeto. Los propósitos de ella serán conocer el concepto de oración e identificar las características del sujeto. Para ello vamos a recurrir a dos niveles de análisis lingüístico, por un lado la semántica y por otro la sintaxis. La semántica es la que se ocupa del significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. La sintaxis se ocupa de la estructura interna de las oraciones, de la combinación de las palabras que la integran. Si estamos en el plano de la sintaxis, es necesario definir su objeto de estudio, en este caso la oración, y decimos que ella es la unidad gramatical, en la que un verbo conjugado es el núcleo, y al que lo acompañan determinados adyacentes, dependiendo de la estructura argumental de dicho verbo. Recordemos que un verbo conjugado es aquel al cual le podemos reconocer información gramatical de persona, de número, de tiempo y de modo. Si hablamos de estructura argumental, desde el plano de la semántica, hacemos referencia a los argumentos que un verbo necesita para cubrir sus valencias. Estas estructuras son endocéntricas, dado que se proyectan desde el núcleo. Es decir, tenemos un núcleo y de allí van a surgir los demás argumentos que ese núcleo necesita para completarse. Es importante aclarar que generalmente el núcleo es un verbo, pero también puede ser un sustantivo, un adjetivo o una preposición. Es decir, tenemos otras categorías de palabra que también pueden cumplir esa función de núcleo y tener sus propios argumentos. Según la estructura argumental, los predicados se clasifican en zeroádicos, que son aquellos que no requieren ningún argumento. Un ejemplo son los predicados que denotan fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, anochecer, llover, granizar, entre otros. Luego tenemos los monoádicos, es decir, aquellos que admiten un solo argumento. Ejemplo, toser, trabajar, correr, etc. Decimos, alguien corre. Luego están los diádicos, que se construyen con dos argumentos. Ejemplo, borrar y temer. Decimos, alguien teme de algo. Luego están los verbos triádicos, o predicados triádicos, que requieren tres argumentos. Ejemplo, dar, decir y prometer. En el caso de prometer, diríamos, alguien da algo a alguien. Como pudimos observar en los ejemplos anteriores, en tanto los monoádicos, los diádicos y los triádicos, aparece un argumento que hace referencia a alguien, y ese alguien es el sujeto. Por eso, ahora nos vamos a detener en ese constituyente que desempeña una función sintáctica en la oración, bajo el nombre de sujeto. Ese sujeto tiene algunas características. A la hora de identificar el sujeto en una construcción, una marca importante es la concordancia que éste tiene con el verbo, en los rasgos flexionales de persona y de número. Cualquier variación en las propiedades flexionales repercutirá necesariamente en el verbo. Por ejemplo, en los niños estudian. Tenemos el sujeto en los niños, el verbo estudia, ambos en tercera persona del plural. Si nosotros quisiéramos decir el niño, el verbo también tiene que cambiar y pasar a estar en tercera persona del singular, para poder decir el niño estudia. En caso contrario, la construcción va a ser incorrecta o gramatical. Otra característica hace referencia a la información que aporta la desinencia del verbo. Allí va a estar presente el sujeto gramatical, aquel que no puede ser identificado, que puede ser identificado aunque igualmente no esté expreso en la oración. En este caso decimos que el sujeto está tácito o nulo, en contraposición a un sujeto léxico que sí aparece expreso en ella. Por ejemplo, en el caso de perdieron el ómnibus, el sujeto gramatical es ellos, hace referencia a una tercera persona del plural, que no aparece expresa allí, pero sí está marcada en la desinencia verbal. Otra característica es en cuanto a la posición. El sujeto léxico es esperable que aparezca antes del verbo, como en el caso A, usted firmó eso ayer, pero también puede aparecer pospuesto a ese verbo, como en el caso B, eso lo firmó usted ayer. La última característica hace referencia a que no siempre el sujeto es el que realiza la acción, no siempre es el agente, sino que en otros casos también es quien la recibe. Es el denominado sujeto paciente, como en el caso B. En el caso A, la construcción es Juan escaló la montaña. Juan es el sujeto que realiza la acción de escalar.
En el caso B, la montaña fue escalada por Juan. La montaña es el sujeto, pero no es quien realiza la acción, sino quien la recibe. Y es quien recibe la acción de complemento agente por Juan, encabezado por una preposición. En este caso también vemos entre la oración pasiva y la activa que la segunda aparece una perífrasis, conformada por el verbo ser y un participio, mientras que en la oración activa tenemos un verbo conjugado, en la forma simple. Esta videolección fue realizada por Camila Crosa y la información fue extraída del Manual de Gramática del Español de Ángela Di Tulio.